Continuamos con Fuera de Control y lo prometido, vamos a hablar acerca de qué significa, qué condiciones, qué requisitos, qué exigencias hay para integrar la Corte Suprema de Justicia en un momento donde a partir del 1 de enero se va a producir una nueva vacante con la ida de Eugenio Zaffaroni. La cantidad de integrantes va a ser de 4, algunos dicen que puede funcionar bien, otros dicen que es necesario nombrar reemplazante, pero más allá de eso tenemos que saber qué condiciones se deben cumplir. Por eso estoy en compañía de Torcuato Socio, que es el director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, y Juan Negri, que también pertenece a esa asociación y está encargado del área de justicia. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Torcuato, bueno, la importancia de la designación de un miembro del máximo tribunal. Enorme, es decir, enorme. Más allá de la movida política que hay, las discusiones acerca si es este gobierno, si la oposición lo va a aceptar y no le va a dar los 2 tercios necesarios en el Congreso y debe ser el próximo gobierno, que es netamente política, hay una exigencia, hay una normativa acerca de quién está capacitado o no para integrar la Corte Suprema. Sí, por lo pronto, en términos generales, hay requisitos que son fuerte compromiso con la Constitución argentina, compromiso con la defensa de los derechos humanos, y, bueno, probidad, honestidad y capacidad jurídica. Esos son criterios generales. Después, durante el gobierno del presidente Kirchner, se estableció un mecanismo por el cual los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, frente a una propuesta que haga el Poder Ejecutivo, pueden observar, opinar, cuestionar, impugnar. Es decir, un proceso que antes no estaba formalizado. Claro. Pero de todas maneras, aún sin esa formalización, cuando un presidente de la Nación eleva a consideración de las cámaras un candidato para cubrir la Corte Suprema de Justicia, es un acto de enorme trascendencia institucional, es un cargo de enorme trascendencia institucional y por lo tanto se cuida mucho de que ese candidato cumpla con los requisitos que le mencioné recién. Claro. Juan, el caso de los requisitos, digamos, ya técnicos, ¿no?, que necesita, además de ser abogado, me imagino, claro, un miembro de la Corte, alguien que sea postulado para tal cargo. ¿Qué otros hay? Los requisitos formales son similares a los que son necesarios para ser senador, 30 años, ser abogado, pero en general la Constitución hace mucho énfasis en los elementos que señaló Torcuato y en el hecho de buena conducta. Es decir, requisitos formales no hay tantos, lo más importante es que el candidato, digamos, pueda pasar el filtro que estipula la Constitución para ser efectivamente nombrado, que es pasar los 2 tercios del Senado. O sea, el presidente eleva una propuesta y el Senado, 2 tercios de los miembros presentes del Senado tienen que aprobar. Claro. Entonces, en general, más allá de los requisitos formales, lo que establece la Constitución es un acuerdo bipartidario para que el presidente no pueda nombrar a alguien, digamos, que no sea aceptable para el resto de los partidos políticos, sobre todo en un caso como el que tenemos ahora, donde el oficialismo no tiene esos números. O sea, va a tener que ser un candidato más o menos aceptable para varios, ¿no? Claro, ahora este país, por lo menos de retorno a la democracia, esta parte ha sido testigo de más que acuerdos, pactos políticos, ¿no?, donde ha llegado a la Corte Suprema gente muy respetable y gente que, digamos, no ha digamos, ocultado su vínculo o su favoritismo incluso con un gobierno de turno. Esta situación no se ha podido corregir, no ha cambiado, digamos, una vez que se lo designa el miembro de la Corte, ya es intocable, salvo obviamente que la clase política nuevamente en el Congreso decida iniciar un juicio político. Bueno, ese es un tema muy relevante. Yo creo que en una Argentina en la que muchos estamos desconformes con cómo funcionan muchas de las instituciones, hay que destacar que este Superior Tribunal de la Nación es un Superior Tribunal con enorme prestigio, con personas que cumplen con los requisitos que le mencioné antes y cumplen holgadamente, diría, con los requisitos que mencioné antes. Como usted dijo, son consecuencia de una Corte que fue removida por juicio político, varios de sus miembros. No es el caso, por ejemplo, del recientemente fallecido el doctor Petracchi, que estaba en la Corte desde que el presidente Alfonsín asumió, fue una propuesta del presidente Alfonsín. Y desafortunadamente el fallecimiento de Petracchi deja esta vacante, que por cierto debe ser llenada con esos requisitos, pero sí le quiero
destacar a su audiencia que hoy estamos ante un superior tribunal de muchísimo prestigio y por lo tanto lo que quisiéramos es que el candidato que cubra esa vacancia reúna los mismos requisitos, insisto, gran compromiso con la Constitución y con la preservación de la Constitución, pero también, como tienen estos miembros actuales, un enorme compromiso con la defensa de los derechos humanos. Claro, uno lo que cuestiona por ahí es que en este caso la conformación de esta Corte Suprema, que se podrá decir de algún integrante u otro muchas cosas, pero nadie puede dudar de, creo que, no sé, digamos, hay que evaluar otros momentos, pero del alto prestigio que tiene. Otra vez fue una decisión de alguien, ¿no? De una persona que fue el presidente Néstor Kirchner, que decidió que la Corte debería hacer algo, digamos, con gente prestigiosa, representativa. Exacto. Pero digo, los mecanismos para que eso sea norma no han cambiado, ¿no? Para que... Acá le cuenta... Los mecanismos, digamos, para nombrar un de manera tal de que no se pueda nombrar a un, digamos, alguien que no tenga la capacidad como para estar en este lugar, pero sea producto de un favoritismo político. Es decir, no se ha mejorado, en este caso, los elementos como para evitar que cierto tipo de gente llegue y llegue gente únicamente prestigiosa, ¿no? Mire, en parte se ha mejorado. El famoso Ajá. decreto 222 que reseñó Torcuato recién, firmado por Néstor Kirchner a poco de asumir, hizo un poco más transparente el proceso. Este proceso en el cual los candidatos tienen que ser examinados por la sociedad civil, por los colegios de abogados, etcétera, transparentó un poco más el proceso. Pero bueno, podría faltar más, digamos. Y una cosa es cierta también, en general, en todos los países del mundo que tienen una Corte Suprema, los presidentes suelen nombrar gente cercana ideológicamente a ellos. O sea, esto también ocurre en Estados Unidos, claro, que tiene una larga tradición. El sistema de pesos y contrapesos, digamos, de nuestra Constitución, lo que hace es que al incorporar la figura del Senado y de una mayoría calificada para nombrar un juez de la Corte Suprema, lo que trata de evitar es precisamente que el presidente pueda salirse con la suya, por decirlo de algún modo. Lo que ocurrió en el caso de la Corte de la época menemista es que el presidente Menem amplía el número de jueces, con lo cual eso le da una enorme libertad para nombrar jueces, porque además de los jueces que él tenía autorización para nombrar, renuncian un par en oposición a esa ampliación y por lo cual Menem tiene, si no me equivoco, 5 o 6 lugares para nombrar. Entonces le da mucha libertad y además Menem tenía mayoría en el Senado. Ahora yo creo que la situación ha cambiado. Y una cosita que me gustaría decir, usted mencionó también esto de que no se sabe si se va a nombrar un juez o no. La ley es muy clara, hay que nombrar un juez. El radicalismo últimamente ha estado señalando que no le va a aprobar ningún candidato al gobierno. Pero esto es anticonstitucional. O sea, la actitud de la oposición o del radicalismo es anticonstitucional. Sí, una ley sancionada en el año 2006 indica claramente que la Corte tiene que estar compuesta por 5 miembros. Y esta es una atribución presidencial. ¿Y qué pasa si no hay consenso, digamos? Es decir, desde el vamos, como vos decías, quizás lo necesario es decir, bueno, no decir me voy a oponer, sino ver cuál es el candidato. Total, el consenso debe ser los 2/3, ¿no? Pero a mí me sorprende que gente que está alegando permanentemente que este gobierno no tiene transparencia, y yo creo que hay muchísimas cosas para cuestionar, pero que esa oposición nos esté dando señales de que podrían estar cumpliendo, o sea, no cumplir la ley como debe. O sea, realmente pensar que un presidente está limitado en enviar un candidato, cuando en realidad hay un proceso que se da en el Senado que obliga a que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo. Claro. Y quiero destacarle además que hoy por hoy tenemos un Senado en el que después de la reforma del 94 está representada la minoría también. Claro. O sea que no es el mismo Senado que encontró Menem en 1989. Por otro lado, también Néstor Kirchner lo que hizo fue limitarse en la ampliación, porque fue bajando el número de integrantes. O sea, hubo realmente en esos primeros años del presidente Kirchner señales muy claras de modificar lo que había sido la estructura, digamos, arbitraria, discrecional del gobierno anterior. Sí, la famosa mayoría automática, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece que, inclusive creo que fue Sanz o algún alto representante de la oposición que dijo, ni aunque fuera Gilavedra, que Gilavedra es una persona de muchísimo prestigio que formó parte de la Cámara Federal. O sea, eso a nosotros, como asociación civil, Asociación por los Derechos Civiles, nos parece que no corresponde, que creemos que la presidenta tiene plenas facultades para enviar un candidato y, por supuesto, si el candidato es muy bueno,
debiera ser aprobado dentro del Senado. Claro, sobre todo si se cuestiona muchas veces del gobierno la búsqueda, la falta de consenso, que uno puede cuestionar en muchas cosas, pero en este caso con los 2/3 es obligatoria, así que hay que sentarse a designar, porque en todo caso, si no es un acuerdo político con este gobierno, va a ser con el próximo y va a surgir un acuerdo político, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la voz en este caso de las ONG, como el caso de ustedes, en una designación? ¿Qué participan? ¿Son convocadas para audiencias públicas? ¿Cuál es cómo son escuchados de alguna forma si hay un candidato quizás que no les parece el adecuado y demás? Bueno, como decíamos recién, el decreto 222 del 2003 amplía el proceso de nombramiento, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil para que den su opinión. Nosotros eventualmente, llegado una vez que se publica el currículum del candidato en al menos 2 diarios de circulación nacional por 3 días hábiles, y de inspeccionar, digamos, en caso de no conocerlo, inspeccionar los antecedentes del candidato, daríamos nuestra opinión haciendo una presentación ante el Congreso como estipula el decreto, claro, manifestando lo que nosotros creemos sobre este candidato. La herramienta ahí, si bien no es vinculante, digamos, sí, a partir de la investigación exhaustiva del antecedente del candidato y los temas a los que se ha referido, política, el y hecho pública, de que es lo exactamente, que... exactamente. Ahora somos los únicos también, ¿no? Claro. Algo que me gustaría aclararle a su audiencia es que se está diciendo que debiera haber una especie de cupo, que no está establecido legalmente, pero que debiera haber una proporción mínima de mujeres, por ejemplo. Ah, sí, hay un proyecto de ley dando vueltas. Exacto. Yo quiero manifestarme respecto de eso. Yo creo que la Constitución de la Ciudad, estoy hablando ahora de la Constitución de la Ciudad, tiene una norma que me parece que es muy razonable y es la obligación de que haya diversidad de género, sin establecer un porcentaje. Esto significa que tampoco podría haber 5 mujeres. Claro. O sea, no es un cupo que busca una discriminación positiva a un sector, digamos, a las mujeres, sino que lo que habla la Constitución de la Ciudad es diversidad de género. Obviamente, en este caso, con la doctora Elena Hayton, ya hay una mujer en el Superior Tribunal. Claro. Particularmente nosotros pensamos que, obviamente, si la candidata fuera una mujer estaría muy bien, se mantendría un cierto equilibrio que también hubo en la conformación anterior, pero nos parece que la presidenta no debe limitarse en ese sentido. O sea, si no fijar cupos, digamos. No, ya de alguna manera, ni la Corte Nacional no lo dice, pero en todo caso un buen criterio sería que hubiera diversidad de género, claro, que hubiera una corte en la cual hubiera por lo menos, bueno, ambos sexos. Claro, claro. Una manifestación, una normativa en función de la integración con la participación de los distintos géneros. Y un poquito, en adición a lo que dice Torcuato, el decreto 222 no solamente indica cierto pluralismo de género, sino también de área geográfica del país y de rama del derecho. O sea, claro, lo que pasa es que, bueno, con solamente 5 miembros es difícil, digamos, lograr tener toda la rama del derecho o todas las provincias argentinas. O sea, que no hay que limitarse en ese sentido, decir, bueno, a ver cupos, sino, digamos, tratar de mantener cierto equilibrio en ese sentido, ¿no? Claro, claro. Si hubo tanto aceptación de lo que fue la última conformación de la Corte Suprema, obviamente antes del fallecimiento tanto del doctor Petraki como de la doctora Argibay, quizás habría que manifestarse con un espíritu de una conformación de ese tipo, ¿no? Exacto, exacto. Si la gente quiere conocer algo más de la asociación, de este tema y de otras cuestiones, ¿hay alguna página de internet, Sí, nosotros tenemos www.adc.org.ar, esa es nuestra página. Tenemos permanentemente, bueno, vínculo, nosotros podemos dar nuestros mails, por supuesto. El mío es Socio, mi apellido es con SZ, adc.org.ar, también @adc.org.ar, para cualquier pregunta que nos quisieran formular. Pero me gustaría ya en este final que usted nos está dando esta entrevista, volver a mencionar que este es un tema o sea, esta idea de que puede funcionar la Corte con 4 integrantes e integrarse, digamos, el quinto en caso de empate, en condiciones que debieran ser excepcionales, claro, a nosotros nos parece que no es el buen modo de resolver esta cuestión. Nosotros creemos que se tiene que poner en marcha el mecanismo, que la sociedad civil tiene que participar para opinar respecto del candidato, que el Poder Ejecutivo debe mandar un candidato que sea idóneo y que cumpla con los requisitos que dijimos antes, claro, y que esto se resuelva no necesariamente en el próximo gobierno, que se resuelva si es el caso en este.
Clarísimo. Gracias por gracias. su presencia aquí en Fuera de Control y bueno, seguiremos hablando de esto porque seguramente en algún momento el proceso, esperamos, por lo menos se pondrá en marcha. Muchísimas gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias, Darío.